Para continuar con el coloquio, vamos a presentar las ponencias de Diana Elena Pérez Ruiz, con su ponencia Entre rocas, nieve y mamuts, representaciones de lo religioso en Smallfoot. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo, mi nombre es, como ya lo dijeron, Diana Pérez, y en esta ocasión, bueno, pues me presento con esta ponencia que decidí titular Entre rocas, nieve y mamuts, representaciones de lo religioso en Smallfoot 2018. Bueno, esta es una película animada y bueno, mi presentación constará de 4 partes. Primero, un pequeño acercamiento a la importancia que tiene el estudio del cine en la historia, una corta ficha técnica y breve reseña de la película para luego pasar a lo central de la ponencia, que son las representaciones o los símbolos de lo religioso que se encuentran en esta película. Y finalmente termino con una pequeña reflexión en torno a lo que esta película trata sobre nuestra manera de acercarnos a la religión en el siglo XXI. También agregué en la última parte unos datos que son en cierta parte como me resultaron inesperados a la hora de realizar mi investigación y pues bueno, espero que les parezca interesante. Hay que empezar por decir que la industria del cine ha tenido un auge increíble en los últimos años. Solo en los Estados Unidos, de 2000 a 2016, el número de películas estrenadas en cines aumentó al doble, de 350 a 736. Eso sin contar las muy importantes sistemas de streaming como Netflix, que en 2018 logró la no despreciable cantidad de 137 millones de suscriptores. Con estos números, que podemos pues, apreciar en la gráfica, resulta claro que se le ponga atención a una industria que está generando un producto cultural con tan alto impacto en la sociedad, permitiéndonos entender las manifestaciones de la cultura, las producciones culturales, los valores sociales que se pretenden hacer notar, la identidad, el gusto, la estética e incluso el imaginario de la sociedad de procedencia. La historicidad del cine es innegable, al igual que cualquier otra producción humana, pero nos enfrentamos aquí ante una situación especial, pues por ejemplo, si tratamos de imaginar a un personaje histórico o emblemático, como podría ser Aquiles, ustedes ya podrán estar teniendo en su mente el rostro de Brad Pitt. En este caso no nos enfrentamos ante una película de género histórico o que busque evocar un pasaje de la historia o con alguna intencionalidad de hacer historia al reconstruir un acontecimiento. Más bien es un filme con valor histórico y sociológico, en tanto que sin una voluntad directa de hacer historia, posee un contenido social y con el tiempo puede convertirse en testimonio importante de la historia. Pasemos entonces a esta película. Smallfoot es un filme lanzado en 2018 por Warner Bros. Animation Group. La historia se adentra en la desconocida forma de vida de una aldea de yetis. Su forma de vida en realidad pues, no es tan diferente a la nuestra. Su mundo es una isla sostenida sobre los hombros de 4 mamuts que deben ser alimentados con hielo para que no les dé calor y dejen de caer el mundo hacia la nada. El día es iluminado por un caracol brillante que debe ser despertado lanzándose a toda velocidad contra un enorme gong de metal. La vida es simple siempre y cuando obedezcas a las leyes que se encuentran en las rocas y al jefe de la aldea. Aunque también hay un grupo de locos que creen que todo lo de las rocas es falso y ocultan la verdad. Pero con mucha suerte, si tienes alguna duda, puedes dejarlas al olvido y enterrarlas en la nieve. O esa es la idea central de la película. Dentro de esta aldea vive Migo, que es el hijo del encargado del gong, un yeti que vive como el resto de la comunidad, cumpliendo con sus deberes, conviviendo con los demás yeti y sobre todo, respetando la autoridad de las rocas. Y así, algún día piensa convertirse en el gonguero. Todo transcurre con tranquilidad hasta que durante una práctica para golpear el gong por primera vez, vuela lejos de la aldea y termina encontrándose con una figura mitológica, un pie pequeño, que según las rocas no existe. De ahí se desarrolla toda una aventura en que Migo y sus amigos, los locos del pueblo y la hija del guardián de las rocas, buscarán demostrar la existencia de los pie pequeño y con ello otras mentiras de la roca. Con esta trama de 96 minutos, la película nos ofrece varios puntos de análisis.
la irrupción de Internet en la popularidad de los antiguos medios de comunicación, como la televisión, el poder de los videos virales, la manipulación de la información y la adicción a las nuevas tecnologías. Pero sobre todo, abunda en referencia a aquello que nos atañe en esta presentación, que es decir, lo religioso. Lo primero que salta a la vista es la representación que se tiene del origen y la estructura del mundo. Su visión del mundo no nos resulta extraña porque no lo es. Múltiples son los ejemplos que podemos dar de cosmogonías que relatan a nuestro mundo como sostenido sobre el lomo de algún animal, sea este algún lagarto o 4 elefantes, referencia más cercana al ejemplo de la película y que se asemeja a la narración hindú. Cito tal cual. En el acto océano nadaba una enorme tortuga, sobre cuyo caparazón se apoyaban 4 elefantes. A su vez, estos animales sostenían sobre sus lomos a la tierra, formada por un disco simétrico donde se formaba una gran montaña central. De la misma manera, el tipo de relación que se tiene con este tipo de divinidades recuerda de cierta manera la práctica mesopotámica en que todo lo que hace el ser humano se centra en poder pagar a los dioses una especie de tributo y servirles para que no se molesten. Durante el día, los yetis se dedican a hacer pequeñas bolas de hielo y mandarlas por un conducto hacia abajo para los mamuts. Como espectadores, esto no tiene ningún sentido, pero dentro del marco referencial de sus creencias, la actividad es de vital importancia. Por otra parte, habría que pensar todas las referencias de la cultura judío-cristiana. La más evidente es la que describe que las leyes se encuentran escritas en piedra, a semejanza de los 10 mandamientos dados a Moisés, pues las secuencias de la película dan a entender que las rocas fueron talladas por la misma divinidad, como podemos ver en el GIF que se encuentra aquí en la presentación. El propio guardián de las rocas hace un guiño al sacerdocio de la tradición judía. Una simple búsqueda de las palabras sacerdote judío en Google nos puede mostrar el estereotipo básico. Un hombre anciano y con canas, de barba larga y túnica, que aparte la túnica del sacerdote judío pues incluye rocas que también se encuentran en la indumentaria del guardián de las rocas. Si bien se le agregó un bastón largo más semejante a los báculos de los obispos católicos. En cualquier caso, el guardián de las rocas representa tanto una figura religiosa como una autoridad política. Por ello, es respetado por la comunidad y escoltado siempre. Esta forma de organización en que las dos esferas de lo político y lo religioso se encuentran unidas representa la forma de organización humana de muchas culturas y en el caso de Occidente empezó a dejarse de lado apenas con los procesos de secularización del siglo XIX. Sin embargo, comúnmente se ve el derrocamiento del antiguo y maligno régimen teocrático con el renacimiento del siglo XV. Y por eso no sorprende que tras recabar las pruebas de la existencia del pie pequeño y dar el nuevo conocimiento a la aldea, venga una escena como la que les voy a presentar enseguida, en la que incluso podemos ver por ahí la máquina de volar de Da Vinci.
esta imagen, bueno, este video pues nos da ciertas muestras de lo que pasa después de que se destruye todas estas ideas religiosas, ¿no? Se cuestiona todo y luego hay un florecimiento cultural, ¿no? Esta es una imagen de partida, es un mensaje claro. La religión, esa metodología toda falsa, es el obstáculo que no permite el desarrollo. Por eso, tras las escenas en las que se cuestiona más fuertemente a la figura religiosa, todos están felices en un ambiente de constante descubrimiento. O bueno, al menos casi todos. El padre del protagonista, el gonguero de la aldea, atraviesa una serie de crisis tras los acontecimientos. Toda su vida había girado en torno a su deber religioso. Por lo tanto, tras que las verdades que él conocía son derrumbadas, le llega la crisis existencial. Vamos a ver. Es el mejor día en la historia, ¿no crees? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Se rompió tu casco? No le di al hongo, pero el cargo de luz subió aún así. ¡Wow! O sea, que otra roca está mal. ¿Es sorprendente? ¿Sorprendente? ¿Qué te parece sorprendente? Las rocas deberían ser rocas, ¿o no? Resistentes, confiables, ciertas. Y ahora resulta que el caracol sale solito. Si es un caracol, ¿Michi cree que es una bola ardiente de gas? ¿Gas? He golpeado mi cráneo en esa cosa para despertar una bola. Eso es lo que me despierta siempre. Oye, yo sé que estos cambios aterran, pero tal vez sea algo bueno. Tal vez habrá algo mejor que aventarte contra un gong. Pero si no hago sonar el gong, no soy el encargado del gong. Y si no soy el encargado del gong, ¿qué soy realmente? Este tipo de crisis pues se pueden encontrar tanto a nivel individual como en el caso que se presenta en el caso de la película, pero en nuestro contexto cotidiano también ha sido explicado en lo colectivo a través de la crisis de los metarrelatos de Lyotard, la crisis civilizatoria de Occidente y otras tantas teorías que ven en estos cambios el inminente fin de una etapa y el inicio de una nueva. Lo cierto es que en varios momentos de la película se puede ver una profunda reflexión sobre el significado de la verdad y el valor que ésta pueda tener. Frente a lo que los piadosos fanáticos puedan decirnos para protegernos de lo malo del mundo, la pregunta central de la película es: ¿qué es más importante, decir la verdad o protegernos con la mentira? Esta parte de la película es muy fuerte y me parece es aquí donde vemos lo mejor de Smallfoot, cuando la pugna entre la verdad y el mito se pone realmente sobre la mesa. No es una cuestión menor. El trato que los yetis han recibido de los humanos fue devastador, al grado de necesitar esconderse en su montaña y construir una frontera artificial e infranqueable, que son las nubes que alimentan con los hielos que lanzan hacia abajo. Pero no solo es eso. Ante la situación que vemos, el guardián de las rocas se encuentra muy alejado de su pueblo, que persiste en sus ideas, por lo que empieza a expulsar a los que no le siguen el paso, como una manera de tratar de evitar el cambio, cerrado al diálogo, negando todos los problemas del mundo. ¿Quién podría negar que es esta la visión que tenemos en muchas ocasiones de los líderes religiosos? Tenemos un clero alejado del pueblo, demasiado preocupado por los mitos de la teología y la teología y la antoteología, e incapaz de ver el rostro de Dios en el otro. Sea como fuere, el mensaje final es esperanzador. Debemos preocuparnos por el otro, dialogar, comunicarnos, aunque seamos diferentes. Esto me introduce al último punto de mi ponencia. ¿Qué es lo que Smallfoot dice de nosotros? Si bien ya he dado algunos apuntes sobre esto, me parece prudente decir que hasta este momento me he limitado a comentar mis apreciaciones de la película. La intención de los guionistas y la percepción que el resto del público tuvo debe ser diferente. Los que la hayan visto seguramente difieran de mí en alguno de los puntos. Por eso me tomé a la tarea de leer algunas entradas de blogs y críticas en sitios como Metacritic, Rotten Tomatoes y Film Affinity. Lo que encontré ahí fueron bien claras alabanzas a una película para niños que busca fomentar la curiosidad y la duda y la experimentación directa como métodos científicos, como en el caso de la primera reseña que dice: hermoso es la descripción adecuada para esta hilarante obra maestra que acepta la razón, celebra la verdad y, en última instancia, cree que somos lo suficientemente civilizados para aceptar ambas.
Pero pues también se encuentran las críticas negativas que tachan a la película de propaganda atea, como en el segundo, que dice película antibiblia y antirreligión, muy poco disfrazada, que es realmente despreciable. Apunta a lavar el cerebro de los niños sobre que la religión es mala. Pero de entre todas las opiniones me resulta bastante alucinante encontrar, y es eso lo que les comentaba al principio de la película, la constante aparición de uno de los temas más importantes de los últimos años, las fake news. Me sorprendió porque hasta el momento de leer las críticas y reseñas ni siquiera lo había pensado. Nos hablan de una temática que resulta especialmente relevante para el público estadounidense, quien es finalmente el principal objetivo al que se dirige la película. Después de todo, si lo pensamos bien, además de representar a una especie de papa, el guardián de las rocas, en su faceta más política, es un líder asustado de los otros, que son diferentes. Por ese miedo, busca mantener a su pueblo aislado de los peligros de fuera por medio de un muro fronterizo. Y si es necesario, mentir para lograr sus objetivos. Al final de cuentas, si todos creen que algo es verdad y no hay una opción que represente una alternativa creíble, esa mentira se convertirá en verdad. Y por eso, pues me encontré varias reseñas en las que hablaban de la película como una alegoría de la era Trump o como una alegoría en contra del totalitarismo. Bueno, pues de las representaciones de lo religioso, que realmente era pues mi intención, hasta las preocupaciones de la política actual, Smallfoot es un claro ejemplo de lo que ya varios autores, entre ellos Ricardo Ibarz, nos dicen sobre el cine. El cine es capaz de plasmar las ansias, aspiraciones, deseos y características de una sociedad a lo largo del tiempo. Pero por su poder evocador no termina ahí, pues también es capaz de reflejar en sus temáticas y argumentos los avatares y cambios políticos que jalonan la historia de un determinado país. El valor del cine es bastante claro para los académicos e investigadores de la actualidad. La mezcla de literatura, fotografía, arquitectura, movimiento, diálogo y música hace que el análisis subjetivo sea complicado, pero no queda duda hoy por hoy que el cine hace historia, pero también es historia. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta para los ponentes? ¿Nadie? Bueno, entonces hago... Yo quería que ustedes preguntaran, pero pues, a ver, ¿cómo eligieron el tema que presentaron? Reina sí nos explicó un poquito de que estaba trabajando el tema con la maestra Socorro y que después en lenguaje y cultura, pero me gustaría que los demás lo explicaran, platicaran eso, por qué lo eligieron y su experiencia al trabajarlo, el tema. Bueno, pues mi elección de tema en realidad fue porque desde el momento en el que la película pues estuvo en cartelera, me tocó tener la oportunidad de poder asistir y pues verla, ¿no? Y me llamó desde el primer momento la atención el hecho de que hubiese representaciones de las cuestiones de lo religioso en una película infantil, ¿no? Animada, dirigida a un público para niños, y la manera en la que estos son tratados como una cuestión crítica de acercarse a las verdades a través de la experiencia. Bueno, me llamó mucho la atención esta perspectiva. En el momento de estarla trabajando, pues fue complicado en un primer momento, pero una vez que ya presenté mis apreciaciones, estuve
revisando los blogs y las entradas de los sitios en las que se hacen crítica, pues bueno, fue muy sencillo dar cuenta de que la gente sí estaba viendo lo mismo que yo en las películas y que muchos se pronunciaban tanto en contra como a favor de este tipo de pues, que algunos decían es propaganda, y bueno, fue controversial, sobre todo en el mundo en el público estadounidense por pues la situación que está viviendo políticamente actualmente.